¿Estás interesado en invertir en empresas de IA? Bueno, hoy vamos a ver dos ETF temáticos que su tesis de inversión está basado en esta nueva tecnología de la inteligencia artificial. Estos dos ETF tienen características singulares. El propósito de este video es que puedas entender estos productos de inversión, por lo que revisaremos su estructura, su rendimiento, su riesgo y los costos asociados a comprar estos instrumentos de inversión. Este contenido no es una asesoría o una recomendación para comprar ningún tipo de instrumento financiero. Es más bien un contenido educativo para ayudarte a comprender los productos disponibles en el mercado y sus características. Los dos ETF que cubriremos en esta oportunidad son muy interesantes y son con tesis de inversión totalmente distintas. Uno de ellos, su ticker es CHAT. Este ETF tiene como tesis de inversión invertir en la IA generativa. Y el segundo, su ticker es AIPO o AIPO. Este ETF tiene la tesis de inversión para invertir en la infraestructura que facilita la IA. Por lo tanto, son dos ETF completamente distintos, pero que se enfocan en una misma industria. Algo importante, en la parte final de este video vamos a analizar estos dos ETF en contexto y los vamos a comparar con ETF tan populares como el SPY, que representa el S&P 500, y al Nasdaq, que está representado en el ETF QQQ. Así que empecemos. El primer ETF temático de IA que analizaremos hoy, su ticker es CHAT de Roundhill. Este ETF es muy interesante porque tiene una gestión activa. Eso significa que el gestor del fondo puede decidir qué acciones invertir discrecionalmente. El monto invertido por el fondo es 2,1 billones de dólares. Su comisión es 0,75%. Luego revisaremos si esta comisión es cara o barata en comparación con otros ETF. La tasa de dividendos es el 1,72%. ¿Qué otra característica es importante destacar? La concentración. El 44,2% del fondo está invertido en 10 empresas, lo que es una concentración moderada. Por otra parte, el fondo invierte casi un 100% en acciones. Como ven, la caja es bastante pequeña. Y lo otro interesante es que cubre 4 sectores económicos y cubre empresas de 8 países. Revisemos ahora en más detalle la estructura del fondo. Este ETF invierte prácticamente un 80% en empresas de tecnología, un 15,2% en servicios de comunicación, un 3,6% en industrias y un 2,3% en consumo cíclico. Miremos también cuáles son estos 10 principales acciones en las que invierte este fondo. Un 6,3% está invertido en Nvidia, tiene un 5% en SK Hynix, que es una empresa coreana de chips de memoria, bueno, Alphabet o Google, que todos la conocen, AMD, que también es otra empresa de semiconductores, Micron, Broadcom, Nebius, que es una empresa proveedora de data centers, Samsung, que produce chips de memoria, que es coreana, y como ven, la mayoría de los componentes de este ETF son semiconductores. Interesante también es revisar la distribución geográfica, y aquí vemos que el 65% de las empresas en las que invierte este ETF son de Estados Unidos, un 14,7% de China, un 6,5% de Corea, un 4,8% de Taiwán, y después se reparte entre Holanda, Japón y otros países. Revisemos ahora el rendimiento. ¿Cómo le ha ido este fondo? En lo que va de corrido del año, ha rendido casi un 44%. Es una rentabilidad espectacular. En un año, un 75,56% y en 3 años, 205%. En 5 años no aplica. Este fondo tiene una vida menor a 5 años. Y en lo que va corrido del mes, ha caído un 7%, es decir, está en un periodo de corrección. Miremos ahora el gráfico para tener una idea visual del rendimiento de este fondo. Comenzó su actividad en el 2023 y ha tenido una tendencia alcista asociada principalmente al comportamiento de las empresas de semiconductores, como vimos en el detalle del portfolio. Ahora revisaremos cuál es el perfil de riesgo de este ETF. Esto es muy importante porque los inversionistas necesitan entender a qué se están exponiendo cuando invierten en cierto activo. Entonces revisaremos las principales métricas
como por ejemplo la volatilidad a 5 años, que es alrededor de un 32%. Esta es una volatilidad alta, su beta versus el S&P a un año es 2,29%. Vamos a preguntarle a nuestro asistente IA qué significa este beta. El beta de 2,29 significa que Chat es más del doble de volátil que el S&P 500. Si el mercado sube o baja un 1%, este ETF de IA suele moverse un 2,29% en la misma dirección. Esto es un reflejo típico de los fondos temáticos de tecnología, que amplifican tanto las ganancias como las caídas del mercado en general. Otro indicador interesante es el Sharpe Ratio. El Sharpe Ratio de 1,16 de Chat mide cuánto retorno extra ha generado este ETF por cada unidad de riesgo asumido, comparado con una inversión segura. Al superar el 1, sugiere que la alta volatilidad del sector de IA generativa ha estado bien compensada con rendimientos superiores. En otras palabras, no solo ganaste, sino que el susto valió la pena en relación al riesgo que tomaste. Revisemos otras métricas interesantes para entender a qué nos estamos exponiendo al comprar este ETF. Una de las métricas que a mí más me gusta es el drawdown histórico. Esto te muestra cuál ha sido la máxima pérdida que ha tenido este fondo en un periodo determinado. En este caso, desde el inicio del fondo, que fue el 2023. Este fondo en abril de 2025 perdió un 31,34%. Y eso, como inversionista, lo tienes que tener en cuenta. ¿Estás dispuesto a tener un 31,34% de pérdida en tus inversiones en algún momento del tiempo? Revisemos ahora en más detalle la estructura de costos o las comisiones que te cobra este ETF por invertir en él. Tiene una comisión de 0,75%, que comparado con el promedio de la categoría, que es 0,45%, es un ETF caro. Si lo comparamos con los ETF de low cost, que tienen en promedio un 0,09% o de costos bajos, podemos ver que hay una diferencia bastante importante en la comisión anual que cobra este ETF, que es algo a tener en cuenta. Bien, ahora revisaremos el segundo ETF temático de IA, cuyo ticker es AIPO. El monto invertido en el fondo es de 958 millones de dólares, que es prácticamente la mitad del fondo que revisamos anteriormente. La comisión es un poquito más baja, el 0,69%, y algunas características interesantes de este ETF es que su concentración de las 10 principales empresas es en torno a un 55%. Esta concentración es más elevada del ETF anterior. Invierte casi un 100% en acciones, cubre 7 sectores, tiene empresas de 4 países. Revisemos ahora en más detalle la distribución por sectores de este ETF. En primer lugar, tiene una tesis de inversión totalmente distinta al ETF anterior. Un 58% de la inversión está en empresas del sector industrial, solo un 16% en tecnología, un 15% en distribución eléctrica, casi un 7% en energía. Las 10 principales empresas, ¿cierto? Con GE, Vernova, Vertiv, ETN y Quanta Services. También tiene energía como Bloom Energy, energía nuclear, y también tiene chips como Broadcom, Nvidia, Constellation Energy, uno de los máximos productores de energía nuclear, y AMD. Revisemos ahora el rendimiento de este ETF. En lo que va corrido del año ha rendido un 30%, en un año un 48%, y como este ETF tiene menos de 3 años, no aplica el retorno a 3 años ni a 5 años. Y en lo que va corrido del mes ha caído un 5,8%, pero el rendimiento en general ha sido sumamente atractivo. Miremos el gráfico. Este ETF empezó a mediados de 2025, ha tenido una tendencia pronunciada al alza y hoy está pasando por un periodo de corrección muy importante, como pueden ver acá en el gráfico. Vamos a revisar ahora el perfil de riesgo de este ETF, al igual que lo hicimos con el anterior. La volatilidad a 5 años es de un 36%, el beta un 2,07%, como vimos en el caso anterior. Esto implica que el riesgo de este ETF es el doble del S&P 500, para tener en cuenta. El Sharpe Ratio es de 1,06, es decir, igual que en el ETF anterior, el riesgo ha sido compensado con la rentabilidad. El VAR al 95% en un periodo de un año
es de un 4,24%. Vamos a preguntarle a nuestro asistente IA qué significa este indicador. Como ven acá, ¿qué significa el VAR 95% a un año de este ETF? Imagina que el VAR del 95% de menos 4,24 es el límite de lo esperable en un mal día. Hay un 95% de probabilidad de que este ETF no caiga más de un 4,24%. El otro 5% representa escenarios realmente extremos, algo común en un ETF tan volátil como este. Por lo tanto, si decides invertir en este ETF, no va a ser sorpresivo si un día cae más de un 4% o más de un 5%. Es esperable que tenga este comportamiento en escenarios extremos. Revisemos ahora el máximo drawdown. Su máxima pérdida ha sido de un 17,3%. Entonces, antes de considerar invertir, piensa, ¿estás dispuesto a perder 17% de tu capital? Por último, revisemos la estructura de costo de este ETF. Es un 0,69%. El promedio de la categoría es un 0,45% y los ETF de bajo costo están en promedio en un 0,09%. Hagamos ahora una comparación entre los siguientes ETF. El SPY, que representa el S&P 500, el IPO, que representa este ETF de infraestructura de IA, CHAT, que es el ETF que representa el ETF temático de IA generativa, y el QQQ, que representa al Nasdaq. Si revisamos el rendimiento, primero partamos con lo que va corrido del año, podemos ver que el desempeño de estos dos ETF temáticos ha sido realmente impresionante en comparación con lo que ha rendido el S&P 500 y con lo que ha rendido el Nasdaq. En un año también podemos ver que estos dos ETF han superado con creces a los rendimientos de los índices del S&P 500 y del Nasdaq. Como no tenemos más historia para algunos de estos ETF, no compararemos ni a 3 años ni a 5 años. Sin embargo, aquí hay algo que recalcar que es importante. Cuando hay correcciones, y aquí podemos ver lo que ha pasado en el mes a la fecha, estos ETF tienden a comportarse bastante peor que lo hacen los ETF de los índices. Estos dos ETF prácticamente tienen el doble de riesgo que el S&P 500. Miremos la volatilidad, por ejemplo, 17 contra 36 y 31, y también tienen más riesgo considerable contra el Nasdaq. El Sharpe Ratio, que muestra cuán eficiente ha sido este ETF en términos de rentabilidad con respecto a su riesgo, podemos ver que sí, estos ETF tienen un mejor desempeño que el Nasdaq y que el S&P 500. Quiero destacar este punto porque si te interesa invertir en estos ETF temáticos de IA, tienes que estar preparado para una mayor volatilidad, un mayor riesgo, y si tu perfil como inversionista no está dispuesto a aceptar estas caídas, es mejor no invertir en este tipo de ETF. Lo otro importante es no concentrar tu portfolio de inversiones en un solo activo, porque efectivamente estas métricas de riesgo te muestran que estás exponiendo tu capital de forma severa. Hemos revisado estos dos ETF temáticos. Hemos revisado su estructura, su rendimiento, su riesgo y sus costos. También lo hemos comparado con otros ETF de índices como el S&P 500 y el Nasdaq. Con esto te llevas una idea más detallada de lo que significa invertir en estos ETF. Te quiero recordar algunos principios claves para cada inversionista. Antes de invertir, debes conocer el producto de inversión. Debes conocer su estructura, su riesgo, sus costos. Segundo, diversificar. Es importante distribuir tu dinero en distintos tipos de activos de manera de mitigar los riesgos. Tercero, siempre apégate a tu perfil de riesgo, sea este conservador, moderado o agresivo. Si te gustó este contenido y lo encontraste útil, dale like y suscríbete. Cada semana en FinMotif ETF Global estaremos presentando nuevos ETFs de forma detallada. Nos vemos en el próximo video.